Durkheim se está inspirando también en las ciencias naturales, sobre todo en las ciencias establecidas para la época, que de alguna manera quiere no replicar, pero sí tomarlas como sus mismos procedimientos metodológicos en la medida de lo posible, ¿no? Para legitimar el saber de la sociología. Entonces, él lo que plantea es que las sociedades primitivas, al ser mucho más simples, acá vemos un resabio evolucionista muy fuerte, como ustedes ya han visto en el evolucionismo, ¿no? Son como una especie, podrían ser usadas como una especie de laboratorio para la sociología. Ustedes saben que en un laboratorio, que es como parte de la metodología modelo de las ciencias naturales, la idea de que uno puede aislar los fenómenos que quiere estudiar, sacando la mayor cantidad de variables del medio y aislar un fenómeno. Esto es un laboratorio, ¿no? Aislamos un elemento químico, un proceso físico, en condiciones ideales, esto es sin interferencia, y analizamos solo ese fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí lo podemos ver con claridad, porque está sacado del entramado de la realidad, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, este laboratorio, de alguna manera, lo transfiere a las sociedades primitivas. Dice, las sociedades primitivas, al ser más simples, funcionarían como un laboratorio para la sociología, o para nosotros la antropología, ¿no? Bien, vamos a la próxima filmina, entonces. Perfecto. ¿Por qué estudiar la religión? Algo de lo que ya hemos venido diciendo, pero vamos a hacer hincapié. Porque acuérdense que lo que Durkheim quiere investigar, y esto es central para entender el texto, les recalco, es central y anótelón. Cuando nosotros preguntamos por qué Durkheim estudia las religiones primitivas o la religión, y muchas veces en algún examen responden, y porque quiere saber lo que es la religión, la divinidad, etc. No le interesa eso en sí mismo. Lo que Durkheim quiere estudiar son las representaciones colectivas, esto que hablábamos al principio, este carácter simbólico de lo social. Entonces, lo que él dice es que la religión o las religiones fueron los primeros sistemas de representaciones colectivas que el ser humano se hizo del mundo y de sí mismo como entidad. O sea que las religiones no interesan por sí mismas. No es este el objetivo de todo el libro de Durkheim, aunque sea sobre la religión. La religión es la excusa, el estudio de la religión es la excusa para entender a la sociedad. ¿Y a la sociedad como qué? Como sistema de representaciones colectivas. Entonces, esto es lo que Durkheim quiere estudiar con la religión. Bien, esas representaciones colectivas son de muchos tipos. Digamos, es muy difícil establecer un parámetro homogéneo. Son a veces muy complejas, involucran discursos, imágenes, digamos, elaboraciones y argumentaciones, inclusive muy complejas, pero, bien, dice Durkheim, podemos desarmar esas representaciones colectivas en elementos fundamentales, llamémoslo así, unidades, ¿no? Y los átomos de las representaciones colectivas, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales? Las categorías sociales. Vamos a ver mejor ahora qué son, pero ¿qué son? Básicamente, bueno, las categorías sociales son como estos elementos de representación más pequeños que nos representan la realidad. Por ejemplo, categorías son clasificaciones, partes de lo real. Llamémosle, por ejemplo, como él dice, bueno, las nociones, las categorías del entendimiento, que son las más fundamentales,
para la filosofía, y Durkheim las trae acá, serían aquellas nociones más básicas que nos permiten aprender, reconocer el espacio y el tiempo, la sustancia de las cosas, bueno, personalidad, y algunas otras cosas que son fundamentales para, digamos, serían como los pilares que nos permiten pensar y entender la realidad. Más aún, no solo pensarla y entenderla, sino reconocerla, percibirla. Son como nuestros anteojos. Entonces, estas categorías de entendimiento son las más básicas, ¿no? Espacio, bueno, pues sin la idea del espacio, no solo el espacio, seríamos una cosa amorfa, veríamos el mundo plano, sin nada, sin la categoría de tiempo, nos parecería un eterno instante todo, o sea, hablamos de categorías muy básicas, pero hay muchísimas otras categorías, por ejemplo, las categorías, no sé, las categorías de los materiales, las texturas, los colores, las categorías de las personas, cuando hablamos, por ejemplo, de clases sociales, son categorías. Cuando hablamos de raza, etnicidad, género, todo eso, origen, todo eso son categorías. Clasificamos las personas entre hombre, mujer, esto, lo otro, bueno, lo que sea. Y los colores rosa, azul, azul oscuro, azul claro, azul celeste. Todas esas son clasificaciones, categorías de las representaciones que nos hacemos del mundo. Bien, pasemos a la que viene. Bueno, no viene la que viene. Ah, sí, acá vino, la que vino. Bien, acá anticipamos un poco la conclusión que ya veníamos diciendo, que la religión es social. Y qué cosa también es importante mostrar acá, que para la época hay otra causa por qué Durkheim investiga la religión. Acuérdense que él está hablando de tratar a la sociedad como una cosa, como un hecho científico, ¿no? ¿Qué mejor que la religión, que está plagada, atravesada de valores, prejuicios, dogmas, sentimientos? ¿Qué mejor que eso para mostrar que es un hecho social y estudiarlo científicamente, despojado de cualquier valoración, ¿no? Imagínense que en la época además había grandes debates entre la religión, la ciencia misma, entre las religiones, y muchos consideraban que, por ejemplo, las ciencias sociales eran una forma de sacrilegio, porque la sociedad era considerado no un tema que se rigiera por leyes humanas o que sino justamente para muchos la sociedad había sido establecida por Dios, ¿no? Entonces, estudiar la religión como una cosa social era una provocación también a los sectores más conservadores de su época. Y por eso él hace el hincapié todo el tiempo que no hay religiones verdaderas ni falsas, que la religión es básicamente una cosa eminentemente social, dice. La religión no es Dios el que la hizo, la Biblia donde está dicha y esas cosas. No, la religión son construcciones de los seres humanos. Construcciones que tienen una serie de elementos característicos, por ejemplo, la creencia en lo sagrado o la experiencia de lo sagrado, eh, y otras cosas, valores morales asociados a la religión, explicaciones del mundo. Las religiones en general son los primeros sistemas de representaciones porque pues, son las primeras maneras que el ser humano se construyó para explicar su existencia del mundo, por qué las cosas son como son, justificar los hechos de la época. La filosofía y otras formas de estudio y pensamiento derivan de la religión, dice Durkheim, ¿no? Es más, él va a decir una cosa, la ciencia comparte muchas de las características de la religión. La ciencia también involucra creencias en una autoridad, la del científico, la de la ciencia,
se arroga la capacidad de explicar la realidad, lo mismo que hace la religión, y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces a la próxima.